Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa y hermoso día. Gloria al Señor. Esta preciosa tarde y este hermoso día. Bendecimos al Todopoderoso por su bendición, por su misericordia. Y estamos acá en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones, compartiendo la palabra de Dios. Estamos en las clases de panorama bíblico y queremos seguir desarrollando todos estos temas que son de interés para aquel que quiere tener conocimiento de la palabra de Dios, para aquel que quiere conocer lo que Dios quiere enseñarnos, de cómo ha surgido, gloria al Señor, la Biblia. Hoy vamos a estudiar eso, cómo surgió la Biblia, gloria al Señor. Así que prepárate, hermano, porque es un día de bendición, un día de victoria, y a todos los hermanos que quieran seguir aprendiendo, comunícale a otros hermanos para que se vinculen a la escuela bíblica, gloria al Señor, y podamos compartir unidos la palabra de Dios. Aquí, de cómo surgió la Biblia, vamos a ver tres puntos muy importantes. Vamos a ver la historia de cómo surgió la Biblia, vamos a ver los escritos, gloria al Señor, vamos a ahondar un poquito en estos puntos, gloria al Señor, en la cual queremos que usted prepare su corazón y su mente, porque sabemos que esto es de análisis, es de mucho estudio, es aquel que quiere aprender de cómo Dios ha utilizado a través del tiempo su palabra para que nosotros nos alimentemos. Y vamos a ver también las razones por las cuales Dios ha dejado las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos aprender de ella, podamos vivir de ella y podamos obedecer la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, es bueno que tú y yo estemos concientizados que estamos para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ver acerca de la historia, gloria al Señor, de cómo surgió la Biblia, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Así que nosotros vamos a analizar todo esto para que usted medite y analice lo que Dios quiere enseñarnos. Gloria al Señor. Así que si usted quiere ver, gloria al Señor, vamos a desarrollar también sobre los escritos históricos, social y político, los escritos. Pero vamos a ir un poquito a ver de lo que dice la Biblia acerca de la historia. Gloria a Dios. Según presentación de la Biblia, Israel surgió de la familia de Abraham, que llegó desde Mesopotamia a la tierra de Canaán. Ahí vemos que parte de eso tiene que ver con historia, que la Biblia surgió, gloria al Señor, a través de Dios utilizando a Abraham, gloria al Señor, a Abraham. Recuerde que ese instrumento que Dios utilizó a Abraham, que llegó desde Mesopotamia a la tierra de Canaán, ahí está basado prácticamente lo que tiene que ver el inicio del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, según descripción bíblica, desciende del patriarca Abraham, según Génesis capítulo 12. Usted puede leer ahí el pasaje, ahí nace el pueblo de Israel, desde la promesa que Dios le dio a Abraham. Recordemos que Abraham era oriundo de Mesopotamia, vivió aproximadamente entre los siglos 19 y 18 antes de Cristo. Y a los 100 años de vida tuvo un hijo a quien le puso por nombre Isaac. Recuerda la historia bíblica, gloria a Dios, que Dios le dio la promesa a Abraham, gloria a Dios, con Sara para tener un hijo y, gloria al Señor, y le puso el nombre de Isaac. Isaac, según la tradición bíblica, tuvo dos hijos, uno es Saúl y otro es Jacob. Recuerden, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob se casó con dos mujeres, Jacob, Lea y Raquel. Tuvo 12 hijos y una hija. Y la Biblia dice que llegó a Egipto a raíz del hambre que asoló la tierra de Canaán donde vivía. Ahí usted se basa en la parte histórica de cómo se desarrolló prácticamente los inicios del Antiguo Testamento y parte de lo que es la historia de ese pueblo, el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Ahí dice en la Biblia que los hijos se multiplicaron en Egipto formando un pueblo poderoso, temible para el faraón. Y ahí fue donde empezó la parte más difícil para la nación de Israel, gloria a Dios, comprendido entre el siglo XVI y el siglo XIII antes de Cristo. O sea, usted ve ahí, gloria al Señor, la dificultad que se presentó al pueblo de Israel durante 400 años, momentos difíciles, momentos críticos, donde llegó a ser esclavizado por los egipcios, por el faraón. Todos esos estudios, gloria al Señor, está basado en la historia de Israel en Bilbao, en la segunda edición. Ahí están, gloria al Señor, toda la parte histórica, gloria a Dios, de lo que pasó el pueblo de Israel, también en su programa, en sus dificultades sociales
y hay muchas cosas más que ahonda lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora, basándonos nosotros en lo que es las tribus, en conformidad con la tradición bíblica contenida en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 en adelante, los 12 tribus de Jacob llenaron toda la tierra de Gosén, ahí en Egipto, en un periodo de 400 años. El faraón de Egipto los persiguió porque temían que fueran a rebelarse contra los egipcios. Sabemos que el faraón en esa época tuvo temor de que se multiplicaban de tal manera los judíos, empezaron el faraón a sentir cierta presión y fue cuando llegó esa presión a que tuvieron que esclavizarlo. Gloria al Señor. Le impuso trabajos duros de construcción en las ciudades de Pitón y Ramasés. Ahí y en esas ciudades empezaron a tener trabajos tremendos de construcción. Y los descendientes de Jacob clamaron al Dios de sus padres para que se apiadara de ellos y pudieran terminar esa esclavitud tan tremenda que tenían. Entonces usted ahí entiende que la Biblia surge basado en la historia de todo lo que vivió el pueblo de Israel y de cómo surgió como nación, y vemos claramente lo que sucedió con Abraham y sus descendientes. Gloria al Señor. Y vemos claramente que entonces Dios usa a Moisés para liberar al pueblo de Israel donde estaba esclavizado. Gloria a Dios. Y dice en la Biblia que lo sacó de allá de Egipto, conduciéndolo por el Mar Rojo hacia la península del Sinaí. Ahí empieza a conducirlo y ahí empieza una travesía tremenda. Vivieron experiencias difíciles, pero Dios siempre mostrando su mano de poder y de gloria. Gloria al Señor. Entonces, por una rebeldía surgida del pueblo contra Dios, sus disposiciones, entonces Dios no le permitió a los mayores de 20 años, superiores a los 20 años, de no entrar a la tierra prometida por causa de la rebelión. Y los menores de 20 años, excepto 2 siervos de Dios, que creyeron de que Dios podía entregarles esa tierra, fueron los que entraron a la tierra prometida. Bendito sea Dios. Entonces vemos que la situación se encontraba, vamos a hablar acerca un poco del Estado, la situación que se encontraba de Israel en el siglo 8 y 9 obligó al pueblo a pedir para sí reyes, es decir, siglo octavo y siglo 11, octavo al 11. Ahí vemos claramente que obligó al pueblo a pedir, eso fue antes de Cristo, obligar a pedir reyes, según 1 Samuel, usted ve desde el capítulo 8, que entra la presión para que exigir el rey para el pueblo de Israel. Si usted se da cuenta que todos esos libros que están en la Biblia tienen algo de Israel, basado en Israel, los propósitos de Dios con Israel, la parte histórica de Israel, la parte social y espiritual con Israel, los problemas políticos en Israel, todo eso, gloria al Señor, están basados y todos esos escritos están plasmados dando contundencia y seguridad de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había ejecutado, lo que Dios le prometió, las promesas de Dios cumplidas, ahí está en la palabra del Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces vemos claramente que el primer rey constituido en Israel fue Saúl, coronado alrededor del año 1030 a.C. Por su comportamiento precipitado no quiso esperar la manifestación de la voluntad de Dios por medio del profeta Samuel, fue rechazado por Dios por no esperar qué Dios iba a hacer y se adelantó y fue sustituido por el rey David. Gloria al Señor. Entonces vemos claramente que ahí esa sustitución vino todo el periodo del reinado de David sobre Israel. Eso también está escrito en el libro de los Reyes, habla de todo lo que pasó con los reyes. Gloria a Dios, ahí vemos la historia, gloria a Dios. Por eso, cuando yo le decía a ustedes que la Biblia, ¿cómo surgió? Basado prácticamente en un pueblo, gloria a Dios, que Dios escogió, llamado Israel. Gloria al Señor. Entonces vimos claramente que posteriormente, viendo el comportamiento del pueblo, bueno, Dios permitió que fuera el rey Saúl, después le sucedió el rey David, gloria a Dios, y luego vino el rey Salomón, su sucesor en el trono, no siguió el ejemplo de su padre, dice la palabra de Dios, porque ofrecía sacrificio también a los dioses extranjeros. Por eso Dios permitió la división de su reino en 2 partes,
Después de su muerte, las 10 tribus escogieron por rey a Jeroboam, fundador del reino de Israel. Mientras tanto, en Judá, con la capital Jerusalén, permaneció la dinastía davídica, o sea, de David, conformidad con las promesas divinas hechas a David en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. El reino de Israel fue destruido por el rey asirio Salmanásar. Quinto, prácticamente el reino de Israel, lo que tuvieron las 10 tribus, fue arrasado, fue destruido por Salmanásar y Sargón II. Sus habitantes fueron llevados al cautiverio en Asiria, sus habitantes. Ahí prácticamente hay una desaparición tremenda de lo que Dios quería hacer en el pueblo, limpios, consagrados solamente para Él, y así no fue. De allí no volvieron más. El rey Asiria envió al territorio de Israel nuevos habitantes que se mezclaron con el resto de la población. Aceptaron algunas partes de la ley de Moisés, quedando con muchas creencias traídas de su tierra de origen. Y de esta manera se originaron los samaritanos. Bendito sea Dios. Ahí usted ve que vinieron los samaritanos, surgieron los samaritanos, tanto mencionados en los evangelios. Quiere decir que los samaritanos es una mezcla, prácticamente de ahí, de sirios, con algunos israelitas, vinieron esa mezcla, y por eso lo que se llama comúnmente la contaminación en el pueblo. Bendito sea la gloria de Dios. Bueno, y así sucedió con la parte que refiere con la parte de Israel. Pero basado en la comunidad judía, los habitantes de Judá llegó a las orillas del río Éufrates, donde les reportó Nabucodonosor, los deportó. Nabucodonosor tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la catástrofe nacional que les tocó presenciar, y por ende el cautiverio en Babilonia, sin embargo, no fue duro, tan fuerte como se esperaba. Hubo muchas concesiones allí a través de Nabucodonosor con la gente, después de ver señales, gloria a Dios, de lo que Dios hizo con el pueblo, y Dios librar prácticamente a Daniel y a otros hebreos, gloria al Señor, de que la protección de Dios. Llegaron a ser ricos al dedicarse a la vida comercial. Los profetas que actuaron entre ellos, tales como Ezequiel y gloria a Dios, y otros allí, los reunían en las casas de los ricos para la lectura de la ley de Moisés y de los profetas. Se dieron cuenta que toda aquella desgracia nacional les sobrevino porque no observaron la ley de Dios y las amonestaciones de los profetas. Tuvieron reflexión sobre el asunto. Bendito sea Dios. Vemos que en el año 538 a.C. los persas vencieron a los neobabilónicos y llegó la liberación de los judíos. Quiere decir, a través de la victoria de los persas. El rey persa Ciro dio libertad a los judíos, así como de los demás pueblos deportados por Nabucodonosor, que eso no solamente fue el pueblo judío, sino otros pueblos que estaban ahí, prácticamente, llamémoslo así, subyugados por Babilonia. Ahí los judíos pudieron volver a Judea para construir su templo y volver a reestructurar su nación. Vemos claramente con la muerte prematura de Alejandro Magno en el año 323 a.C., el imperio heleno fue dividido entre generales de Alejandro. Los sucesores de él eran llamados diadocos. Entre ellos sobresalía el Ptolomeo en Egipto y los seleucos en Siria. Los judíos presentaron a la diadoquía de los selúcidas de Siria, cuya capital era Antioquía. Sin embargo, los Ptolomeos, los que regentaban Palestina desde el año 323 hasta el año 198 a.C., cuando los selúcidas se apoderaron de Palestina. Ahí vemos claramente todo lo que estamos refiriendo a lo que es la parte de la comunidad judía, gloria a Dios, hasta cuando vino también el rey Seleucida, Antíoco Epifanes IV, comenzó a helenizar a los judíos, desatando a la vez persecución contra los reaccionarios judíos. Que sí, este hombre empezó a helenizar a los judíos. Y ahí vino dificultades, problemas tremendos, hasta que se levantaron los macabeos. Ustedes recuerdan que la Biblia tradicional católica habla acerca de ellos, gloria a Dios, acerca de la rebelión de los macabeos, de las revueltas que se hicieron, gloria a Dios, las guerras macabeas, y se debe de eso, lo que llama la independencia judía lograda en el año 135 a.C.,
duró hasta el año 63 a.C., cuando Pompeyo, general romano, conquistó la ciudad de Jerusalén. Ahí usted ve, gloria al Señor, de lo que todo el proceso que pasó tanto con Israel y con la parte de Judá, gloria al Señor. Ahí entonces vemos claramente que los escritos bíblicos, para resumirle, vemos la parte social, histórica, política del pueblo. Ahí está basado prácticamente y surgió lo que llaman el Antiguo Testamento. Y Dios permitió todas estas cosas para que la gente pudiera conocer que a ese pueblo se le dio mandatos, se le dio leyes, se le dio normas espirituales, también cómo era la parte de la vida social, comunitaria entre ellos, y se le dio también, gloria a Dios, la parte del rito del culto, lo que tenían que hacer, los sacrificios, y que eso era una sombra de lo que iba a venir a través del Nuevo Testamento, que también va basado en la vida de Israel, el pueblo de Israel, y con la venida del Mesías, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos que usted ve que en el siglo XIII antes de Cristo surgen lo que llaman el estado de preparación, como las canciones, proverbios, sentencias, relatos y leyes que celebran la vida de la comunidad. Ahí está, los derechos del pueblo, las costumbres, donde celebran las hazañas, los milagros que Dios hizo, lo que hicieron grandes líderes espirituales allí, hombres de Dios, por la cual lograron liberar varias veces en situaciones difíciles al pueblo de Israel. Vemos ahí claramente que en los comienzos de la monarquía hebrea, o sea, en los siglos, como decía, 11 y el siglo 10 antes de Cristo, cuando Israel entra en mayor contacto con la cultura egipcia en los tiempos de David y Salomón, comenzaron a elaborarse los escritos antiguos. Quiere decir, de los tiempos de David y Salomón empezaron a elaborarse prácticamente los escritos antiguos. Vemos que esos escritos antiguos se concretan las memorias de David y Salomón y las tradiciones de la época de Josué y los jueces. Ahí en esta época nace el gran escritor y teólogo llamado Yavista. Ahí habla y relata muchas cosas que son importantes. Vemos también, ahí se aprende también cómo es el sistema de la literatura clásica hebrea, según los siglos 8 a VI antes de Cristo. Ahí vemos claramente los profetas, ahí está cómo se relatan esos escritos los profetas como Elías, Oseas, Isaías, Jeremías, etcétera. Ahí ve el estilo prácticamente descrito de estos judíos o hebreas, gloria al Señor. Luego renace un nuevo estilo de escritos, la literatura escrita de los israelitas en el siglo VI antes de Cristo, bendito sea Dios, acerca de los escritos, como aparecen en algunas Biblias católicas, deuterocanónicos. Y vemos también la literatura cristiana de la época con el nacimiento de los evangelios, gloria al Señor. Así que las razones por las cuales Dios permitió que la Biblia, tanto la historia de Israel como el Antiguo Testamento, como la parte de la historia de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, que también basado en la historia de Israel y cómo el Evangelio se extiende por todo el mundo. Vemos claramente que hubieron razones para Dios mostrar su gloria, para Dios revelársela al hombre, para que Israel entendiera, gloria a Dios, lo que era su gloria, su poder, su propósito de salvación, la libertad para ellos, la libertad en sus almas, la libertad en su espíritu, y como Dios también quiere dar libertad a aquellos que quieren conocer de la verdad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos claramente cómo Dios, a través de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, con la vida de Jesús, nos enseña muchas cosas que tenemos que aprender a escudriñar, a vivir la palabra, a obedecer la palabra, para que podamos vivir mejor para su gloria y su alabanza. Así que, amados hermanos, razones poderosas por las cuales Dios tuvo que permitir que a través de una nación surgiera la palabra de Dios, que a través de las normas de sus leyes, en todas las áreas, política, social, comunitaria, espiritual, la gente pudiera mirar hacia arriba, hacia el Dios Todopoderoso.
que a la llegada del Mesías, gloria a Dios, profetizada en el Antiguo Testamento y confirmada a través de la vida de Jesús, más de 30 mensajes proféticos en el cumplimiento en la vida de Jesús, y la elección de los discípulos, los apóstoles, para llevar la palabra de Dios en todo rincón del mundo. El nacimiento de la iglesia, tuvo Dios que hacer todo este proceso alrededor de 1600 años para que la gente entendiera que Dios vino para demostrar su amor para con la humanidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios a con todos ustedes.